tiempo que han tomado la información según la cronología del estudio y según la inferencia. Vamos a ver cada uno, desglosamos cada uno de estos para poder entender y de repente ahí con los ejemplos específicos. Entonces, según el propósito o la finalidad, ¿qué es lo primordial, qué es lo básico que ustedes tienen que poner en su ítem que está en el 4.2 tipos de investigación? Ustedes revisen el reglamento y ahí van a encontrar tipos de investigación. Y lo que tienen que colocar básicamente es esto, ¿no? Si bien su investigación es básica o su investigación es aplicada. Entonces ahí ustedes hacen una definición, en primer lugar una definición de algún texto, de algún libro de metodología, ¿no? Colocan la cita y después ustedes van a relacionar por qué será su investigación básica y por qué será una investigación aplicada, relacionando en base al concepto tomado de esa bibliografía que ustedes hayan revisado, ¿no? Entonces, un párrafo del concepto y otro párrafo suyo propio de ustedes relacionado con su trabajo. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, ustedes ingresan a la página de CONCITEC. Esta es una institución, podríamos decir, que también a nivel nacional financia proyectos de investigación básica y proyectos de investigación aplicada. Y en este caso, por ejemplo, en estos últimos años, el CONCITEC lo que ha estado haciendo es descentralizando, no solamente tal vez tomando más opción de aquellos trabajos que son presentados a nivel de Lima, universidades de Lima, sino que también ha colocado puntos extras a aquellas universidades que son de provincia o regionales, ¿no? En este caso, ya sea las universidades también cuando lanzan su convocatoria, en este caso del CONCITEC, lanzan para estos tipos de trabajos. Y justo también son puntos extras donde las temáticas, por ejemplo, que ahora más tienen de repente valoración para este tipo de trabajos, por ejemplo, en esta área, hablando de nuestra área, toman mucho en cuenta lo que son las investigaciones relacionadas en camellos. Ya incluso no hay grandes presupuestos para que ustedes puedan hacer de repente su investigación en ese área, ¿no? En ese campo. Y hay ciertas estrategias, ¿no? Que de repente se está trabajando con estos camellos, pero la idea también de repente es que ustedes no necesariamente ustedes van a presentar un trabajo, sino que puedan integrarse de repente a un equipo. Entonces, el CONCITEC lo define de esta manera: ¿qué es una investigación básica y qué es una investigación aplicada? Como dice en la básica, también se considera lo que son trabajos experimentales, ¿no? Como dice que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de ciertos fundamentos, ¿no? Entonces, aquí puede considerar de esta manera, según la definición, a través del CONCITEC. Y una investigación aplicada, como dice, son trabajos originales realizadas para adquirir nuevos conocimientos dirigidos fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. De alguna manera podríamos decir que el CONCITEC en ambos puede considerar lo que son los trabajos experimentales. No solamente de repente en una investigación aplicada de repente se aplica trabajos experimentales, sino también dentro de esta clasificación que hace el CONCITEC podríamos considerar también en una investigación básica. Luego nos habla, por ejemplo, del Sampieri. Ustedes tienen ya en libros como la última versión, incluso les había mencionado. En este caso también nos hace esta definición: qué es una investigación básica y qué es una investigación aplicada. Sampieri nos indica, ¿no? Una investigación básica es la que realiza conocimientos y teorías. Principalmente sacar información, trabajos descriptivos, podríamos decir, dentro de esto, y dentro de estos trabajos descriptivos, de repente, ¿no? De alguna forma, han hecho alguna evaluación, algún diagnóstico, ¿no? Entonces, de esta forma también hacen un diagnóstico, de repente prueban algún equipo, ¿no? Para ver la veracidad de repente de ese equipo a través del diagnóstico que se le está dando y algunas pruebas complementarias más que se pueden utilizar. Entonces, en este caso, como dice, a través de eso vamos a generar conocimiento. ¿Qué más nos indica? La investigación aplicada es la que soluciona problemas prácticos. Entonces, más nosotros de repente a la definición nos vamos a esta definición de Hernández Sampieri y todos los autores de repente de diferentes libros de metodología de investigación que básicamente coinciden en esto, ¿no? Esta genera conocimientos y esta
de alguna manera buscamos solucionar algunos problemas. Como les decía, ¿no? Retroalimentar, regresar al lugar donde hemos sacado la información y de repente colocar alguna estrategia, ¿no? De poder solucionar, ¿no? Donde están teniendo algún inconveniente. Entonces, más nos basamos a la definición de Hernández-Sampier. Vamos a la siguiente. Dentro de esta clasificación, como hemos visto, según el propósito o la finalidad, tenemos la investigación básica y aplicada. Dentro de esto, de esa clasificación, hablábamos de la temporalidad o la secuencia de tiempo. Dentro de esto tenemos estos dos, transversal y longitudinal. Como dice ahí, transversal se obtiene una sola vez en un momento, en un tiempo determinado. Por ejemplo, aquella persona que va a tomar de repente una encuesta, nivel de conocimiento sobre la eutanasia. Entonces, solamente vas a ir al lugar específico, de repente vas a ser el estudiante de veterinaria, ¿no? Llega, la hora ya está pactada para el día jueves a las 2 de la tarde. Todos tienen que estar. Entonces, ahí ustedes distribuyen sus cuestionarios y simplemente rellenan. Entonces, en un momento hemos tomado, probado esa información. La cuestión de procesar ya es otra situación, pero en el momento que hemos tomado la información de mi muestra que ustedes pueden ser, la he hecho en una determinada hora, en un determinado momento. Entonces, como dice, se obtiene una sola vez en un momento en el tiempo. Esa es una investigación de tipo transversal. A esto nos referimos según la temporalidad. Lo otro es lo que es longitudinal. Como dice, este estudio se considera longitudinal cuando hay un periodo de previsión. Por ejemplo, ¿no? De repente yo estoy haciendo un trabajo experimental, estoy dando algún aditivo, algún alimento, suministrando a mis cuyes, por así puede ser, o alguna otra especie, ¿no? Entonces yo quiero tomar ganancia de peso. Voy a tomar hoy día 1, voy a tomar de repente día 2, día 3, o por semanas, ¿no? Semana 1, semana 2, semana 3, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo voy a hacer a lo largo de un tiempo, dependiendo del tema que yo esté planteando, ¿no? Entonces, tenemos esta transversal en un momento, longitudinal puede ser a largo de repente un mes, una semana, hasta un año de repente me puede tomar, o varios años de repente que yo pueda estar tomando algún tipo de investigación, ¿no? Entonces, específicamente, estas dos, transversal y longitudinal, según la temporalidad, según el tiempo. Siguiente, por favor. En la siguiente tenemos según la cronología. Según la cronología, básicamente es, por ejemplo, ¿no? Un trabajo puede ser prospectivo, retrospectivo o ambispectivo. Si bien es cierto, como les mencionaba desde la primera clase, ustedes pueden hacer un trabajo descriptivo retrospectivo. ¿En base a qué? En base a historias clínicas. Pueden hacer, no está prohibido. Entonces, pero en general podríamos decir, la mayoría hace dentro de este grupo, que sería el prospectivo. ¿Por qué? Porque toman podemos decir, de la fecha en adelante. Como dicen, los datos se obtienen a medida que van sucediendo los hechos, ¿no? Por ejemplo, esto de que yo tomaba en los cuyes la ganancia de peso cada semana o cada día, eso sería un trabajo prospectivo, ¿no? Sería longitudinal prospectivo. Entonces, en ese aspecto, ¿no? Ustedes finalmente van a identificar dentro de qué grupo estará lo que probablemente estaban planteando en su investigación. El retrospectivo, como dice, es posterior, el estudio es posterior a los hechos investigados, la información se obtiene de archivos, fichas bibliográficas, o básicamente, ¿no? Como nosotros conocemos, las historias clínicas de los pacientes, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer trabajos retrospectivos? Sí. Algunos de repente historias clínicas o algunos registros, por ejemplo, en los canales, ¿no? De repente quiero ver cuál es la incidencia de repente del decomiso de ciertas, qué enfermedades parasitarias de repente se presentan más, con mayor frecuencia, y ahí está en el registro, está reportado. O algunas enfermedades bacterianas
25. ¿Cómo se ha estado presentando de repente esta enfermedad a lo largo de ese tiempo? Incluso a partir de esos registros, a partir de esa información, yo puedo empezar a predecir. No puedo predecir de acuerdo a la información, a los datos que he obtenido, ¿no? Entonces, en el administrativo es cuando, como dice, la combinación de los dos, que si bien es cierto, puedo valerme de repente de ciertas historias clínicas, pero también voy a hacer un trabajo prospectivo que de acuerdo, ¿no?, a lo que he encontrado, voy a tomar algunas medidas y voy a empezar a tomar o a de repente utilizar un mejor método, no lo sé, ¿no?, que se podría plantear. Entonces, de esa manera está distribuido lo que es los tipos de investigación. Tenemos según la finalidad, según la temporalidad, según la cronología y según el enfoque también está lo dice, ¿no? Siguiente. Entonces, dentro de esta también podríamos considerar lo que es según su inferencia, y ahí está, puede ser una investigación deductiva, inductiva o la hipotética deductiva. Tal vez nosotros más no le vamos a dar lo que usualmente se ve, ¿no?, lo que se reporta a ustedes cuando vayan a elaborar su proyecto y elaboren correctamente, pueden considerar todos estos aspectos de los tipos, pero lo que usualmente yo he visto, y basta que al jurado o al asesor que les toque, ustedes coloquen según la finalidad, según el enfoque, según la cronología y según la temporalidad. Basta con eso y ustedes pues ya convencieron en esa parte, en esa sección de 4.2 que específicamente se refiere a los tipos de investigación. Quienes necesariamente sí colocan esto y sí les exigen bastante esta sección es a los de repente del área de las ciencias sociales, ¿no?, que específicamente sus trabajos son realizados en base de repente, ¿no?, a información basada en hechos, en encuestas, en entrevistas de repente, ¿no?, que ellos buscan de repente con mayor veracidad, no cumplir ciertas, como dicen, ciertas teorías. Bien, pasamos al siguiente. Entonces, en la siguiente diapositiva, ya pasamos al siguiente, nos vamos a referir a lo que son los niveles de investigación. Entonces, en los niveles de investigación, de alguna forma, ya hemos ido señalando los niveles, el nivel, no podemos decir más bajo, sino el nivel más básico de repente. Empezamos con un nivel exploratorio, pero de ahí del nivel exploratorio que sigue el nivel descriptivo. Dentro de este grupo podríamos decir que de repente dentro de nuestras tesis un 80% se encuentra dentro de un nivel descriptivo, ¿no? Es tomar información en base, ¿no?, en muchos casos, muchos trabajos que se han visto y ustedes pueden ver en el repositorio qué temas plantean más, ¿no?, dentro de nuestra escuela, y hay bastantes temas de prevalencia, de repente, ¿no?, que podríamos decir por ahí, ¿no?, como les decía, cuando ya vayan a estar ustedes en taller de tesis 1, ¿no?, el tema de prevalencia, como dicen, ya es un tema un tanto trillado, ¿no?, el término de prevalencia, ¿no? Entonces, sin embargo, no está prohibido el uso, ustedes pueden hacer, pero sí deberían considerar de repente usar otra variable más. Normalmente cuando hablamos de prevalencia siempre la acompañan de factores de riesgo, factores asociados. Ustedes van a llevar o ya han llevado el curso de epidemiología todavía. Van a llevar el curso de epidemiología y ahí van a hablar de los famosos factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, por ejemplo, si alguien plantea factores de riesgo en su tesis, necesariamente tiene que medir lo que son los OR, que son los odds ratio. Entonces, ahí nos señala específicamente cuál es el factor que está influyendo a que esta enfermedad de repente se está presentando con mayor frecuencia. Entonces, la idea es que ustedes hallen ese valor de los odds ratio y no solamente que quede de repente decir el factor que más tiene efecto es este, pero ¿cuánto? ¿En cuánto está afectando? Y justamente con la interpretación de estos odds ratios, nosotros podemos empoderar nuestro trabajo de repente, que usualmente no lo hacen. Pero a pesar de repente que cuando ustedes llevan el curso y por ahí queda, ¿no?, alguna limitante de que de repente no lo han desarrollado muy a profundidad,
semestre pasado, cuando llevaba tesis 2 con una señorita, y yo le decía, si estás tomando factores de riesgo, tienes que hallarme en tus resultados estos post rápidos, sí o sí. Entonces, pero no sé exactamente qué significa. Entonces, lo que ella ha hecho, por ejemplo, yo le mandaba algunas diapositivas por ahí, algunos datitos, ¿no? Incluso, ¿no? ¿Cómo puedo determinar los odds ratio con el SPSS? Y ella lo ha hecho, ¿no? Ha sacado su valor y la verdad es algo diferente. Incluso me dice, doctora, ahora sí ya lo puedo hacer. Incluso ella me dice, ya le he sacado los odds ratio de las otras tesis. No, pero no le puede sacar porque ya son tesis publicadas, pero que no han sido publicadas con esos odds ratio, ¿no? Entonces, pero sí ya lo pude sacar a pesar porque sus datos estaban en los anexos y con eso he trabajado. No, solamente había encontrado creo que en 1 o 2 antecedentes como máximo que habían hallado estos ratios y era bueno, con eso ya suficiente tuvo para discutir de alguna forma. Pero claro, en realidad cuando hablamos de factores de riesgo es diferente hablar, por ejemplo, de factores asociados. Cuando hablo de factores asociados, ahí sí ya no coloco estos ratios, ¿no? Sino de repente puedo hacer otras pruebas estadísticas para saber cuál es el factor que influye más. Hay otros estadísticos, ¿no? Pero cuando hablo de los odds ratio, ahí sí me está diciendo, ¿no? En qué, cuántas veces o en qué posibilidad hay la forma de que se pueda contagiar más con eso y nos da un valor, nos da unos datos. Entonces, de esa manera, en realidad, es plantear tal vez un buen trabajo de investigación. Dentro de estos niveles, como decía, un nivel descriptivo puede ser interesante siempre y cuando tú sepas cómo llevar a cabo tu trabajo, ¿no? Entonces, y después de este nivel seguimos en el siguiente, tenemos el nivel relacional, que es el más básico, es el exploratorio, como les decía. Pero a veces dicen, no, el exploratorio será el más básico y el más básico no es así, porque justamente, de acuerdo a la historia, dicen, no, el exploratorio es cimentar las bases, poner las primeras bases para entender mejor de repente ciertos aspectos teóricos. Entonces, y básicamente, ¿quiénes hacen esta investigación? Ya son tal vez aquellos mucho más avanzados científicos que realmente conocen a detalle cada aspecto, cada funcionamiento de repente de cierta estructura, cierta célula. Hasta como dice, ¿no? ¿Cómo cae el fruto del árbol, ¿no? Todo ese proceso se tiene que escribir. Y ese es un nivel exploratorio. Pero así que te parece tan sencillo, sin embargo, al momento de redactar se te va a complicar. Entonces, dentro de esto nosotros podríamos decir, en nuestro caso, estas son las tres que vamos a utilizar con mayor frecuencia. Principalmente, podemos decir un 70-80% están nuestros trabajos en un nivel descriptivo. Un nivel relacional, de repente un 10%, y otro 10% en un nivel explicativo. Aquellos trabajos de nivel explicativo, básicamente podríamos decir, son con mayor frecuencia los trabajos experimentales. Un descriptivo, una sola variable, ¿no? Vamos a ver el comportamiento de esa variable, ¿no? Y el relacional es el uso específicamente de dos variables. En relacional, mínimamente dos variables hasta tres variables. Pero usualmente, con mayor frecuencia, se utilizan dos variables. Entonces, por ejemplo, en el descriptivo solamente tenemos prevalencia de una enfermedad X. Pero en el relacional podemos tener prevalencia y factores de riesgo de la enfermedad X, de parásitos. Entonces, y aquí básicamente ya es un trabajo experimental, como les decía, de repente el tema de la suplementación de un aditivo en la alimentación en cuis, ¿no? Entonces, esa va a estar en el nivel explicativo porque vamos a ver el efecto de ese aditivo al cabo de repente de un mes, 2 meses. Por eso les decía, ¿no? Hay que conocer mucho. Uno, si voy a hacer el CUIES, un tema digestivo, quiero ver la ganancia de peso, en cuánto tiempo voy a ver esa ganancia, lo veré en un mes, lo veré en una semana, ¿no? Entonces, todo ese aspecto tengo que yo conocer primero la fisiología digestiva de esa especie probablemente, pero tengo que conocerla bien, ¿no? Los tiempos, como les decía, hasta el tiempo de adaptación de todas las especies es diferente, ¿no? Entonces, por eso yo tengo que conocer muy bien cada aspecto. Entonces,
de cómo se está desarrollando una determinada enfermedad desde el año 2010 hasta el 2025 que tenemos, ¿cuál es la predicción? ¿Está en ascenso o estará en descenso o se mantendrá lineal? ¿No? Entonces, de acuerdo a ese cambio de esos años, mínimamente creo que para predecir, yo creo que unos 5 años sería mínimamente, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos predecir cómo será en el 2030, 2035, etcétera, etcétera, ¿no? Y el aplicativo, en muchas ocasiones, de repente ya no se llega a un aplicativo, porque, como dicen, ya tal vez en un tema más complejo, de repente probando alguna vacuna, ¿no? Probando una vacuna definitivamente, ya no simplemente, pues no, ahora, ¿no? En esta pandemia que hemos estado, por ejemplo, ha habido esto de los voluntarios, ¿no? Entonces, ahí ha sido ya un tema aplicativo, ¿no? Específicamente para ver la reacción que podría haber de esta vacuna, ¿no? Y a estas personas de repente de diferentes edades, ¿no? Ha habido una mejor reacción de repente en jóvenes o en adultos, ¿no? Que en adultos mayores de repente, ¿no? Entonces, de esta manera, ustedes pueden considerar, ¿no? En qué grupo de estos estará su investigación. Pero en general vamos a encontrarnos en estos 3 grupos. En la mayoría de casos, yo creo que van a estar ahí, ¿no? En la mayoría de casos. Doctora, disculpe. Sí. En este caso, el ejecutivo es aplicable para todos los niveles de tesis, me refiero en este caso, para lo que es el título, para lo que es maestrías. ¿Es el mismo? ¿Es el aplicativo en general? En realidad es el nivel, son niveles, ¿no? Entonces, para una tesis de pregrado que ustedes están, normalmente tú puedes aplicar el que quieres. No hay una limitante de decir, no, tú por más que estés en pregrado no puedes aplicar este. No, puedes aplicar el que quieras. Ya en una tesis de posgrado, ya casi el descriptivo tienes observaciones por parte de los grados. Ya en una tesis de posgrado a partir de relacional para arriba, ¿no? Entonces, porque en un descriptivo dices, no, pero solo es una variable, o de repente puedes usar 2 variables, pero no las vas a relacionar. Entonces, están trabajando como variables independientes y también van a hacer un trabajo descriptivo. Que la tesis sea descriptiva, dice. La tesis de posgrado, en muchos casos, es observada, no de aceptar. Entonces, no hay una limitante, no hay, o sea, en el reglamento general de investigación, en el reglamento de grados y títulos, no te dice este tema descriptivo, no es, de repente incluso, antes, aquí solamente en la escuela, decimos, ¿no? Un descriptivo solamente para una persona, pero si ya son 2 personas, porque hay sustentaciones de 2 personas, o pueden hacer de 2, si ya son 2 personas, a partir de la relacional explicativo, ¿no? Entonces, esa era de repente una brecha que nosotros en la escuela sí nos ponemos, porque a veces no es justo con la persona que de repente en un descriptivo simplemente se toma el nivel de conocimiento frente a algo. Lo vas a hacer, vas a tomar cuestionario, de repente, ¿qué te costó en la tesis? ¿Qué fuiste, pediste, solicitaste el permiso? Imprimiste de repente cuánto te salen las copias, para cuántas personas, no gastaste mucho. A diferencia de la persona que hace de repente un experimental, que tuvo que comprar los cuyes, que tiene que acondicionar la granja, que el alimento que va a suplementar, o sea, sacas los costos y dices, no, o sea, la persona que está haciendo ese trabajo experimental va a sacar igual que esta persona que solamente ha hecho encuestas, y no es justo, ¿no? Entonces, por eso es que ahí que decimos, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de eso, ¿no? Y para una persona, ya, vamos a hacer valer ese trabajo descriptivo que solamente basado en encuestas, pero solo es una persona, porque es un trabajo sencillo, podríamos decir. Pero lo otro es un trabajo que sí le ha costado tiempo, de repente ha hecho en un lugar alejado, la inversión de hacer un tratamiento o llevar al laboratorio, sacas costos y realmente igual va a tener gasto. No, en mi caso no. Entonces, por eso que a estos trabajos experimentales sí aceptamos a 2 personas. Pero en un descriptivo definitivamente no le vamos a aceptar en cuestión de trabajos de cuestionarios nada más.
frecuencia, por ejemplo, y que vas a hacer PCR, visa, eso también tiene un costo. Y por ahí también puede ser entendible que sí puede ser aceptable para dos personas. Entonces, hay factores que el mismo asesor, el mismo tesista, el jurado va a evaluar, ¿no? Entonces, dentro también de nuestra escuela, a veces pues tenemos reunión con los docentes que somos asesores y jurados y hacemos ver nuestro punto de vista, ¿no? ¿Por qué en realidad exigimos al que hace trabajo descriptivo basado en encuestas que solamente sea uno, ¿no? A diferencia de lo que hace el trabajo experimental? Pero a veces, por ejemplo, sí vale la pena hacer un buen trabajo experimental, vale la pena, porque uno refuerzas tú mismo tu información, lo que has buscado para hacer esto, ¿no? Como les decía, para darle al CUI y tomar los pesos, ya necesito teoría, necesito saber cómo funciona esto y buscas más información, a diferencia, ¿no?, del trabajo descriptivo que está haciendo encuestas. Y personalmente, por ejemplo, yo sí he hecho en mi pregrado, he hecho un trabajo experimental. Y gracias a ese trabajo experimental, yo he ganado mi primer trabajo e incluso concursando con profesionales ya titulados. Pero como yo había hecho un trabajo experimental que estaba buscando en ese tema específico, entonces gané a pesar de ser solamente bachiller, ¿no? Y yo tenía competencia por titulados ya de experiencia de años. Y por un tema de tesis gané. Entonces dicen, no es una satisfacción, ¿no? Porque sí, pues me valió hacer esa tesis, que de repente no me costó, pero yo les comento, a mí no me costó mi tesis, porque justo me uní en ese tiempo a un grupo de docentes que estaban haciendo investigación y les dije, quiero ser parte. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Recabar la información, sí, pues era complicado, de repente hasta amanecidas, ¿no? Porque era un trabajo experimental que teníamos que cuidar ciertos aspectos, ¿no? Entonces, sí, fue un trabajo duro, pero no me costó, económicamente no me costó de repente físicamente, porque sí era levantarse temprano y hacer cada cosa, ¿no?, en ciertas horas, ¿no? Entonces, eso sí, ¿no? O sea, de repente ustedes ver la forma de que su trabajo sea subvencionado de alguna forma. Y en mi posgrado igual, tampoco me costó económicamente igual, fue el tema de que me uní también, identifiqué a quienes hacían, por ejemplo, ciertos tenían proyectos aprobados y de la misma forma también fui parte, ¿no? Porque sí, hacer una tesis involucra costos, ¿no? Sí, por ahí que... Cuando a la hora del valor, ellos llevan una nota mínima o máxima que sale a medida que dan la tesis. Ya. Por ejemplo, ahora hay estas tablas de calificación que son tipo unas rúbricas, ¿no? Que también están en el reglamento. Entonces, ahí ustedes, el asesor, por ejemplo, en base a esa tabla, les califica si está bien, que es adecuado, cumple completamente, no cumple, o cumple medianamente, algo así. Tiene tres calificaciones. Entonces, de acuerdo a eso, te evalúan el asesor y posteriormente los jurados. Entonces, si no cumples, tienes que subsanar, ¿no? Entonces, básicamente sí es importante el tema del asesor. Y lo bueno que ahora justo ha habido una charla de grados y títulos y ya han modificado el reglamento de grados y títulos, entonces ustedes ya pueden proponer el asesor, ¿no? Entonces ya hay esa vía de que ustedes pueden proponer el asesor, porque normalmente era un asesor aleatoriamente. Y como les decía, ¿no?, del caso, por ejemplo, de una señorita del semestre, que les voy a contar, pero la semana pasada, que yo soy jurado, que había presentado un caso pues totalmente pues, que no ocurre, y ella me dice, pero doctora, sí, yo he querido comunicarme con el asesor, pero el asesor no me responde a las justas por WhatsApp, y eso me dijo, ya, preséntalo. Ni siquiera le dio una observación, una sugerencia, no, mejor así o mejor nada, no me dijo nada. Entonces sola, yo le presenté sola, yo no sé si estará bien, pero al final estaba mal el trabajo, ¿no? Entonces miren cuánto le ha perjudicado ese asesor, y ahora tiene que rehacer prácticamente su trabajo. Nombre. ¿No? Entonces, y miren, o sea, no ha sido culpa de ella, sino que del asesor, y yo le dije, incluso que debió comunicar. Cuando les pasa eso de repente, si el asesor no le responde, es mejor cambiar a un inicio, porque después se te hace complicado,
te va a revisar tu proyecto. Después el asesor te va a revisar tu informe final. Pero si el asesor no conoce del tema que estás planteando, de hecho vas a tener observaciones. Y peor, ¿no? Si tu trabajo, por ejemplo, ustedes saben que nuestra carrera es medicina veterinaria y zootecnia. Hay trabajos netos en medicina veterinaria y hay trabajos netos de repente en zootecnia. Entonces, si tu trabajo es algo de cirugía y te ponen aleatoriamente a un ingeniero zootecnista, no te va a ayudar en nada. Y eso ha ocurrido, ¿no? Entonces, ustedes saben lo bueno, podríamos decir, que sí tienen la opción de elegir al asesor. Bien, entonces, eso sería referente a los niveles. De la misma forma, ustedes para citar en su proyecto, citan, primero buscan al autor, Hernández Sampieri. Pueden usar Hernández Sampieri, no hay problema, ¿no? ¿Qué dice Hernández Sampieri de relacional? Agarran el concepto, citan a Hernández Sampieri y después hacen otro párrafo propio de ustedes porque su trabajo será de nivel relacional o de nivel estudio. No, solamente. Sí, no, por eso digo que se podía cambiar el número al inicio, ¿no? Pero ¿qué pasa si quieres cambiar el después? ¿Puedes cambiar así o no? Con el asesor, puedes cambiar a la mitad. Por ejemplo, ya la señorita dice, no, definitivamente el asesor no me ha ayudado y va a estar en las mismas, no le va a contestar el celular. Entonces, yo le sugerí que cambie de asesor. Se puede cambiar a la mitad, ¿no? Casi, ya, informe final, sí se puede cambiar. ¿Es posible hacer con un asesor externo en la universidad? Necesariamente tiene que ser un asesor de la universidad, pero claro, ustedes pueden tomar un asesor externo, pero no va en tu trabajo, no va en un corto. Posteriormente, de repente, si tu trabajo lo publicas como un artículo científico, ahí sí puede ir tu asesor externo, ¿no? Pero oficialmente no, solamente asesores que están dentro del instituto. Listo, gracias chicos. ¿Queda algo más? Ya, entonces aquí nos está describiendo cada uno niveles correctores, descriptivo, correlacional, explicativo y el predictivo. Hay ciertos ejemplos, ¿no?, que estos pueden considerar. Bien, entonces con esto concluimos. Gracias, chicos. ¡Mi mano! Hernán, no baja.